Hola, mi querida Cristi, nuevamente aquí saludándote de aquí desde México, que bueno, me da muchísimo gusto otra vez conectarme contigo. Y pues nada, que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿verdad, mi querida Cristi? Sí, sí, sí. Y bueno, y me gustaría saber, me da la curiosidad, ¿por qué tomaste este nuevo caso que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella? Bueno, me llamó mucho la atención porque Valeria fue una influencer bastante famosa, parece, en México. Yo no la seguía porque pues no, yo no sigo las noticias tanto de México, pero cuando estábamos buscando casos de personas que ya no están, me llamó muchísimo la atención porque a esta influencer la asesinaron en uno de sus directos. Entonces es algo que me impactó muchísimo como la proyección de la vida, en este caso era pública, pero la vida íntima, el día a día de las personas puede llegar a compartirse hasta estos extremos y cómo las personas estamos expuestas también a poder presenciar cosas así tan fuertes en directo, porque parece ser que cuando sucedió, incluso algunos de sus seguidores que estaban viendo el directo se quedaron en shock, hasta no sabían si había sido una broma, si era real o no. Entonces, el alcance de la exposición pública y los riesgos también que puede tener para las personas que se exponen, ¿no? Totalmente, totalmente, Entonces, mi querida. fíjate que el otro día me encantó el análisis que hiciste de los números de Roberto Bolaños, que Mm. estuviste analizando la fecha de nacimiento y cómo casaba con lo que vemos a través del rostro, ¿no? Era como hacer una lectura paralela y encontrar todas esas similitudes, observándolo desde el rostro, desde el análisis de ese código facial y desde el análisis del código de los números. Entonces, en esta ocasión me preguntaba si también la fecha de función tenga algo que ver o algo que decir sobre las personas y sobre su misión de vida, su destino. No sé si nos puedes hablar un poco de esto. Pues, ¿qué crees, mi querida Cristi? Pues sí, efectivamente, cuando me compartiste esta inquietud de ver esta parte de Valeria Márquez, esta influencer de muy jovencita, de 23 años que muere, ¿no? Y que fue impactante para todos, o sea, fue de verdad algo que no dábamos crédito. Em, Se conoció por así el muy, grado de muy, violencia. perdona que te corto, pero ¿se conoció así muy a nivel nacional la noticia o fue solo más oída pues para la gente que la seguía o cómo fue? Porque es impactante, ¿no? No, 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 eran como más de 15,000 seguidores en vivo que vieron el asesinato de esta persona o el desvivimiento de esta persona, porque luego a veces no podemos mencionar la palabra, pero sí imagínate la cantidad de personas que vieron en vivo esta situación que fue choqueante, de verdad fue muy, muy, y fue a nivel, no creo que nada más fue nacional. Me parece que traspasó también otros lugares porque fue muy sonado, salió en las noticias de manera internacional también, pues sobre todo por el grado de violencia pues que se está viviendo desafortunadamente en México, ¿no? Y que pues es una cuestión de una influencer, de una persona que estaba haciendo contenido en la cuestión de la belleza. Yo tampoco era seguidora, yo no la conocía a ella hasta que no salió la noticia precisamente de este acontecimiento tan difícil.
Y entonces es cuando empiezo a ver las noticias y cómo fue lo que pasó. Pero llegando otra vez a tu pregunta con relación a los números, tanto si es importante el nacimiento como el fallecimiento, fíjate que sí, desde la numerología también se puede estudiar y se puede revisar esta parte. De hecho, hoy venía preparada precisamente con estas dos fechas en Sí. donde por eso me llama la atención que lo hayas preguntado, porque ya ahí estaba como programadito. Pero es el 14 de febrero de 2002 es su fecha de nacimiento, y el 13 de mayo de 2025 cuando este acontecimiento sucede y fallece la persona. Em, Fíjate que a mí me llama mucho la atención precisamente la la similitud que tienen sus números, tanto de nacimiento como de fallecimiento, que ya lo iremos revisando, pero también me llamó la atención que en el video anterior veíamos a un febrero, a un 21 de febrero, y ahora estamos viendo a un 14 de febrero. Circunstancias diferentes, situaciones totalmente diferentes, ¿no? Y de fallecimiento. Pero en este caso, podemos observar ciertas tendencias interesantes de lo que fue pasando y de la personalidad. Hoy sí me gustaría hablar un poquito de las dos, si nos da el tiempo, ¿verdad? De tanto de su personalidad y de por qué o desde dónde es que suceden estos acontecimientos para ella. Pero sí, es interesante ver cómo está esto, ¿no? Y fíjate, aquí vemos también, precisamente cuando empezamos a desglosar un poco estos números, vamos viendo, por ejemplo, aquí en la parte superior, aquí este es febrero, el 2 de febrero, el 14 que sería un 5 y su año 2002 que nos da un 4. Y si nosotros sumamos todas estas cantidades en números completos, 2002 más 14 de febrero, que es mes 2 nos da 2018, es una suma de 2018, y si lo sumamos cada dígito nos va a dar un 11. Y Un el 11 11 nos como dijiste mención, que era un número que no se digitalizaba a uno solo, ¿no? es correcto, por eso se le conoce como un número maestro. Entonces, sí venía con una misión importante, venía trabajando algo muy, muy, muy importante. Ese es como si nosotros nos quedamos ahí en en estos números de su nacimiento, pues, ¿qué es lo que logramos ver? Logramos ver a una persona, lo decíamos en el video anterior con el número 2, que tiene que ver con una cuestión de romanticismo, de idealización, de ensoñación un poco. Pero aquí la diferencia de Roberto Gómez Bolaños, que tenía un 3 de número principal, aquí tenemos un 5. Y el 5 es toda la intensidad, es toda la revolución, viene como a revolucionar, a hacer cambios, a imponer como su estilo, su forma. Y pues sí, y además el 5 tiene que ver con la imagen también, tiene que ver con el ser atractivo, atractivo Ah. para sí mismo y atractivo para los demás. Entonces el 5 es muy llamativo, ya sea desde la parte física o desde la forma de ser, de esta seducción que Ujú. hablábamos. Me acuerdo que decías de Robert Gómez Bolaños, de que hay una cierta seducción por ahí, y él tenía un 5 por ahí en la parte de arriba, ¿no? No en su línea principal, pero aquí sí hay en su línea principal y en su número principal, que es su fecha, su día de nacimiento, el 5. Y entonces mírenme, aquí sí hay protagonismo, aquí sí hay un véanme y voy a hacer todo lo posible para ser vista y ser reconocida. Con un 1 que es un líder nato y un 4 que tiene que ver con una estructura. Sí revolucionaria, sí intensidad, pero sí hay una cuestión de estructura, de una base que permite un orden, un cierto orden, y ella era empresaria. Y entonces, curiosamente, ella trabaja con la cuestión de la belleza, gana un certamen del rostro, de la belleza del rostro, precisamente, y a partir de ahí ella comienza a ver más allá y comienza a colocar su propia estética. Todo esto es en otro estado, no es en la Ciudad de México, es en Jalisco, Zapopan, Jalisco, en donde ella
pues claro, sus TikToks y su personaje tiene que ver con el contenido de la belleza, ¿no? Y el mostrarse. Con un 4 que tiene que ver con la estructura, tiene que ver con el orden, con crear una persona muy trabajadora, que también se nota, se ve la ambición y las ganas que tiene. Pero si te das cuenta en estos números, ni siquiera es que tenga mucho interés en tener dinero. No es tanto la cuestión, al menos en sus números no me lo marcan tanto, sino más bien es como que me vean y vean lo bonita que soy y lo vean lo seductora que soy. Y sí, pareciera ser que sí lo era, ¿no? Y que mucho de su problemática pareciera ser, porque son puros rumores, no tenemos nada en concreto, tenía que ver esta situación que le acontece, que termina con su vida, tiene que ver con una cuestión de pareja o de celos de ciertos grupos que pues se dedican a ese tipo de cosas. Y entonces parece que había ahí como una situación de cuentas en ese sentido. Eh, Eso es lo que me marca como la parte de la personalidad, pero ya después me dirás, ¿cómo tú lo ves, mi querida Cristi, desde el rostro? Ya luego ya hablaré de los demás números. Bueno, pues como siempre ahí casando la información, porque desde el rostro también, mira, voy a compartir una imagen, dame un segundito, aquí la tengo. Aquí observamos diversas cosas. Primeramente, hay una necesidad importante de seducir. Hay muchísima sensualidad en este rostro. O sea, hay una búsqueda del placer y de experimentarlo. O sea, no simplemente proyectarlo, que sí, hablaremos de eso, pero también de experimentarlo. ¿Sí? Entonces hay esa necesidad del contacto, de todo lo que tenga que ver con lo sensual y también con lo estético, porque también hay un componente estético muy importante en este rostro, ¿no? Entonces, tenemos esta necesidad y al mismo tiempo aparece también una necesidad también de liderazgo. O sea, hay una necesidad de hacer las cosas como ella considera que las tiene que hacer, de gran libertad, de ser libre, ¿no? En la forma de hacer, de expresarse, de presentarse a los demás. Entonces, hay una necesidad de libertad grande también. Nos Mm, habla al mismo tiempo de ser una persona que vive bastante el momento presente, pero que tiene una menor habilidad para prever inesperados. mm, Entonces, hay una mayor probabilidad de entrar en situaciones de más riesgo sin hacer una buena evaluación de ese riesgo, ¿no? De esa situación. Entonces, si observamos estos elementos en este rostro, vemos que es un rostro que está bastante proyectado, que hay cierto aerodinamismo. Aquí también podemos mm, observarlo, mm, cómo están proyectados esos elementos del rostro. Y aquí tenemos una foto de más jovencita que he querido ponerla porque, claro, no deja de ser que pues estas personas a veces hay, si no son retoques estéticos, también hay mucho trabajo con el maquillaje. Con el maquillaje podemos transformar muchísimo el rostro. No hay más que ver todos estos vídeos nuevos de TikTokers y de otras plataformas que transforman su rostro totalmente solamente con el maquillaje, ¿no? Así que he querido poner esta otra imagen y aquí vemos nuevamente esta necesidad de protagonismo, ¿no? Aquí vemos esta estructura mucho más ancha por ejemplo, cuando veíamos el caso de Bolaños, que era más estrechito ahí. No, aquí sí que hay una necesidad de protagonismo, de ser, de representar
Hay también capacidad de actuación, o sea, para actuar. Ujú. Y también vemos que esta estructura unida a la inferior, que es bastante corta en altura y bastante, vemos, escénica, es decir, aquí no hay grasas, no hay, está casi como el hueso bien marcado y queda esta estructura más corta. Y esto nos está hablando de que, igualmente que tú decías con los números, pues es una mujer muy trabajadora con una inteligencia muy práctica, es decir, muy de poner en práctica sus ideas, de realizarlas, y eso le da esa capacidad empresarial de ser una empresaria, ¿no? De poner sus habilidades, sus ideas, de concretarlas en algo que sea visible, como puede ser un negocio. Entonces, toda esa parte estética que hay en ella, ese sentido estético, ese gusto, ¿no? por lo bonito, ella no simplemente lo ha usado para darse esa visibilidad, sino para hacer negocio de ello, aunque no sea su parte principal, porque como dices, la parte principal está en la representación, ¿sí? En el véanme, ¿no? De aquí estoy yo. ¿Qué nos dice esto también? Que claro, esa necesidad de representar también puede ser riesgosa, ¿no? Porque como hay menor control a nivel mental para prever los inesperados, pues esa necesidad de visibilidad puede también tornarse algo invasiva, ¿no? Y a lo mejor puede ser evaluada como una hiperexposición, ¿sí? Y luego también tenemos otro elemento, y es que hay también esa necesidad de conquista, de una forma distinta a la que teníamos con Bolaños, que había una necesidad de seducción. En ella es más bien de conquista, de conquistar. Entonces, me puedo imaginar que a nivel de pareja, la pareja pueda ser vista como un reto, ¿no? A conseguir enamorar a alguien. Entonces, esta forma de ser también hace de que el compromiso sea más bien en el momento y no tanto en la duración. Entonces, Perfectamente. Ujú, me ujú. comprometo en este momento porque realmente siento y hay esa pasión, pero después, si no estoy con esa persona, a lo mejor no es tan intenso, ¿no? Entonces me puede aparecer otra cosa y que haya mayor intensidad para esa cosa nueva, porque la novedad es importante para esta estructura, las cosas nuevas. Lo monótono le pesa demasiado, ¿sí? Entonces, bueno, un poco explicar a nivel de personalidad cómo funcionaba esta chica, ¿no? Sí, y fíjate que lo que tú dices casa perfectamente bien con la definición del 5, de la energía del 5. El 5 es seductor, busca el placer, busca la atracción y además es atractiva, o sea, atractiva para los demás, para ella misma. Y el Bellísima. 2, exacto, era muy bella también. Y el 2 tiene que ver con el trabajo con la pareja, aun cuando hablábamos que también tiene que ver con una cuestión de justicia social, justicia de sí mismo, ¿no? Que buscan como esta parte equilibrada o equitativa, pero también habla del otro, habla de la pareja. Y aquí tiene dos doses, aunque el 11 no es un 2, pero finalmente tiene una energía del 2 mucho más potente, mucho más fuerte, pero finalmente es un 2. Y entonces tiene que ver con esta sensibilidad de la pareja que seguramente tenía problemas con la cuestión de la pareja. Y digo seguramente por este 5 tan explosivo.
que podía provocar ciertos celos, que podría, o ella era muy celosa o provocaba celos alrededor. Podría ser, por esta intensidad. Ujú. Es que en realidad en ella hay una parte del conflicto dependencia-independencia. Quiero estar Mm. en pareja, quiero tener mi pareja, pero necesito mi libertad. Uh, Entonces, claro, para ella la palabra libertad debía ser algo, o al menos ese concepto era importante para ella. El no sentirse atada, no sentirse controlada, ¿no? Me imagino como adolescente, pues la mamá y el papá pues le costaría más, pues eso, controlarla, ¿no? Porque no quiere ser controlada, no es una mujer que guste de normas o de reglas o de someterse, para nada. Ella es un claro. ser libre, ¿sí? Y eso, si las personas que nos estén escuchando, que son numerólogos o que tienen como esta inquietud de la numerología, te van a decir exactamente esto, Cristi. El 5 tiene que ver con la libertad, además de todo lo que acabamos de mencionar, pero tiene que ver con esta sensación de quiero ser libre, quiero romper con los patrones o con las estructuras. Por eso es revolucionaria, porque Ujú. rompe con la estructura, con lo establecido, y por eso puede ser como impactante o invasiva a veces, ¿no? Por esta intensidad que puede llegar a tener y que puede provocar conflictos si no es manejado esa intensidad o esa revolución de una manera adecuada, ¿no? Ordenada. Y entonces aquí me voy a meter ahora sí a los números de su fecha de fallecimiento, en donde, fíjate, vuelve a repetirse el 5 porque fue en mayo, el mes de Ok, mayo, el trece de mayo del 2025. Entonces, 13 nos da un 4. Fíjate cómo hay aquí vamos a ver una similitud del 5 y un 4 aquí como escalera. ¿Te das cuenta? cierto, sí. Un 5 nada más que aquí el 5 ya no es principal, sino que es en el mes. Su número principal ahora es un 4, ya no es en el año. Y aquí hay un 9 que es el 2025. Entonces, esta combinación, primero me llama mucho la atención cómo se repiten estos números de nacimiento que da vida, aún que es la fecha en donde termina su vida. Y volvemos a hablar del 5 de esta guerra. Ahora es un 5 desde la energía no tan adecuada o benéfica, ¿no? Es este 5 de guerra, este 5 imagínate esta intensidad, esta seducción, esta revolución, pero ahora en una cuestión negativa. Es una intensidad que se desborda, que no hay un orden. Un 4 que está del otro lado de la línea, ¿no? En la parte opuesta del orden, de la jerarquía, de la estructura. Ahora imagínate este 4 completamente en desorden, en caos, con una guerra en caos, ¿no? Con un 3 que tiene que ver con la comunicación, Cristi, y que ella justamente fallece en el momento que está comunicando algo, que está enfrente de las redes sociales, que se está mostrando, ¿no? Entonces, algo tiene que ver ahí la cuestión, algo era importante eh, que se viera o que al momento de estar comunicándolo se mostrara esta intensidad con el 5, esta guerra, esta violencia, porque un 5 puede ser muy violento. De hecho, es uno de los números más violentos. Entre el 5 y el 8 mal manejado, el 8 puede ser cruel, pero el 5 puede ser violento. Ok. Entonces, eh, el 9 ya con el año 2025 tiene que ver con terminación de algo. Se termina un ciclo. Yo sí creo mucho, a menos de que tú me digas otra cosa, mi querida Cristi, pero yo sí creo mucho que nuestra alma o nuestro espíritu ha firmado un contrato de alguna u otra forma para poder experimentar las cosas que seguimos viviendo o hemos vivido. Y también me parece que también firmamos un contrato en la manera en cómo nosotros elegimos trascender de este mundo. Y a mí me da la sensación, viendo los números de ella, que ella tiene que mostrar al mundo
de alguna forma, de esta manera tan abrupta, tan violenta, tan como una cuestión muy contundente de la violencia en la que se está viviendo, no solamente en México, se vive a nivel mundial en una cuestión como global de decir, y sobre todo una gente tan joven, ¿no? Que no es la única, ni será la primera ni la última, pero ni es la única, pero que es como el colmo de los colmos. O sea, ¿cómo es posible que ahora tras una cantidad impresionante de personas, de seguidores, de jóvenes, jóvenes, porque eran personas que lo estaban siguiendo a ella, tuvieron que ser testigos de este tipo de situación en la que estamos viviendo? Entonces, esa es la parte quizás del 9 y del 11 de su misión de vida, porque el 11 tiene que ver con una cuestión de comunidad, de, de humanidad, de un trabajo hacia la humanidad. Entonces, hablándolo desde la parte espiritual o más profunda del alma, quizás a mí se me ocurre viendo estos números que ella firmó esto para dar una noticia, para transmitir un mensaje hacia el mundo, hacia la comunidad, y es terminar ciertas cosas, cerrar ciertas cosas, y eso lo quiero ver desde una manera trascendental, ¿no? Pero ya desde una parte ya personal, ya humana con respecto a ella tenía que cerrar un ciclo, ella tenía que cerrar un capítulo de su vida que no lo logró cerrar de la manera más asertiva, más adecuada, y lo cierra desde una parte muy violenta. Ujú. Ese es lo que me muestra la parte de su fecha de su fallecimiento. Ahora bien, a mí me gusta mucho hacer como pues estos juegos numéricos, pues ya que tengo la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, pues ¿qué nos dice cuando lo sumamos las dos? ¿Cuál sería como el mensaje? Quizás el mensaje, repito, como más trascendental. Si nosotros sumamos el 5 con el 7, digo el 5 con el 2, perdón, me da un 7. El 4 con el 5 me da un 9 y el 9 con el 4 me da otro 4. Se vuelven a repetir ciertos números. Y si te das cuenta, el número que más se repite de alguna manera, pues es el 4. Y me llama mucho la atención, Cristi, que en esta suma, justo ella inicia en su nacimiento, en su vida, con un 2 y termina con un 2 en misión de vida, en misión de entre lo que fue su vida y lo que fue su fallecimiento, la misión que vuelve a ser este 11 otra vez aquí, ¿no? Nada más que aquí ahora es un 2 que es el trabajo con el otro, el trabajo con equipo, el ordenar, el terminar cuestiones de vidas pasadas, el 7 que tiene que ver con esta confrontación. Algo pasó en sus vidas pasadas que seguramente ya sea que ella hizo o perpetuó algo, hizo algo con alguien más en otras vidas, estoy hablándolo desde la parte esotérica, y tenía que terminarse en este momento. Parece que era una cuestión kármica, ¿no? Y trabajarlo desde el alma, trabajarlo para poder entender cómo se sintió el otro, cómo se sintió la otra parte, ujú, y poderlo trabajar desde esta parte álmica o desde esta parte espiritual. Entonces, eso es lo bonito de ver los números así de esta manera, mi querida Cristi, darle Sí, como un súper sentido. interesante, me encanta. Me encanta, la verdad es que me parece apasionante, ¿no? Cómo puedes sacar tanta información de estos números, ¿no? Y esta combinación que has hecho ahora al final es muy, muy interesante. Y, y bueno, al final es que hoy vivimos en un mundo donde muchas personas existen casi literalmente frente a los ojos de todos, ¿no? Y la vida pública de pues, todos estos influencers se vuelve un escenario continuo, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos que detrás de una imagen hay una persona real, con sus miedos, con sus heridas, con sus vulnerabilidades. Y en el caso de esta chica nos recuerda algo esencial, ¿no? Que cuando la exposición
es tan grande, también lo es el riesgo. Y bueno, pues quizás su alma vino a mostrarnos eso, ¿no? Y ese es el regalo que le hace a la comunidad, a su comunidad, un regalo, como dices, bien duro y bien impactante, pero claro, cuando una tragedia ocurre en directo, no solo se rompe la vida de esta persona, también es que se revela un espejo, digamos, incómodo, ¿no? Sobre cómo nosotros estamos consumiendo la intimidad Así es. y el dolor del ajeno, ¿no? Porque muchas veces todas estas plataformas se ponen para mostrar una imagen, ¿no? Pero detrás de esa imagen hay otras cosas más que no se están viendo, ¿sí? Muchas veces se dice que estas influencias pueden ser frívolas o frívolos, pero no sabemos nada, no podemos juzgar tan a la ligera, ¿no? Obviamente es algo que los seres humanos hacemos sin darnos cuenta, pero sí que nos pone un poco el foco en el cuidado. O sea, no sabes nada de la vida del otro, aunque te esté mostrando continuamente su vida. Hay tantos detalles que nos perdemos por no estar viviéndola nosotros, que también es una manera de enseñar, ¿no? De Así enseñar al otro, pues, hey, cuidado, vigila, no te sobreexpongas, ¿no? Entonces, em, quizá nos podemos preguntar no tanto por qué vemos este tipo de historias, por qué seguimos a este tipo de personas, sino qué es lo que hacemos eh, con lo que nos están mostrando. ¿Sí? Porque comprender el rostro, comprender los números de quienes ya no están, no es un ejercicio, digamos, de morbo, o yo lo siento así, creo que podemos compartir eso, sino es una invitación a mirar con más humanidad y con más conciencia y más responsabilidad lo que estamos viendo. correcto. Entonces, no sé, me parece que en este caso nos está, o sea, el regalo, digamos, porque al final siento que las personas cuando fallecen dejan aquí algo, una huella que es un regalo, ¿no? Y hay que saberlo entender. Creo que es para todos, es que la exposición tan grande implica riesgos y para toda la juventud que cada día más y más están conectados a las redes sociales y exponiendo su vida en público, el toque de atención de cuidado, cuidado porque no sabemos qué alcance tiene esta exposición y en qué riesgo nos pone, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo. Y algo que dices que es importante recalcar es que lo hacemos desde un respeto importantísimo a la gente que no está, ¿no? Y sobre todo encontrar el propósito, porque bueno, hemos hablado de dos, hasta ahorita dos personajes importantes que su fallecimiento ha sido de forma totalmente diferente, muy diferente. Uno fue por causas naturales, una persona ya que había vivido, que dejó un legado importantísimo a, pues a nivel internacional. Y aquí vemos a una jovencita que su vida es truncada de alguna manera, de manera violenta, ¿no? De manera no deseable de ninguna forma, pero además el impacto de que más de 15,000 personas más, o sea, muchísimas personas lo vieron en vivo y a todo color, ¿no? Y es como este legado de ella, cómo poder trascender esa situación tan dolorosa, tan difícil, pero que yo a través de los números puedo ver
que formó parte de su acuerdo álmico o acuerdo espiritual, ¿no? Al menos quererlo verlo desde ahí un poco. Y que, repito, no era lo deseable, no es lo bonito, ¿no? Pero que de alguna forma, cuando yo veo los números, digo, oh, ok, ok, wow. El primero tener que trabajarlo ella a nivel espiritual, personal, lo que me marcan sus números, el poder terminar ciertos ciclos para luego dejar un regalo, un legado que ahora nos toca a nosotros saberlo cómo manejarlo, ¿no? Cómo honrar esa parte que ella se sacrifica de alguna forma, ¿no? Muy interesante, Dina.